Vamos a comenzar. Ya. Entonces vamos a ver el último capítulo, en este caso lo que es el cálculo desacerador. O sea, es la última parte, en este caso, de la boca toma, ¿no es cierto? Porque habías indicado que hemos diseñado o hemos aprendido a diseñar lo que es la rejilla, en este caso es una rejilla de fondo, ¿no? Hay que entender que la toma lateral es algo un poco similar, ¿no? Sino que la rejilla va en la parte de la pared del muro, ¿no? En cambio acá va la parte de lo que es prácticamente en el lecho del río, a una altura tal en el lecho del río, capaz que pueda captar la mayor cantidad de caudal dependiendo de lo que necesitemos nosotros para nuestros diseños, perdón, para nuestras necesidades, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, había dicho que estos tipos de bocatomas quizás más en ríos, en este caso de montaña o en pequeños esteros, ¿no es cierto? Por ejemplo, una bocatoma de estas exactamente cuadra en el río Pachimbi, por ejemplo, ¿sí? En el río Tena, inclusive, funciona, ¿sí? En ríos más grandes como el Aguari, cosas, ahí tenemos que trabajar con otro tipo de bocatomas, ya no es la bocatoma lateral, o sea, hablaríamos, pues ya no es la bocatoma, en este caso convencional o de fondo, sino la lateral, por ejemplo, ¿no es cierto? Exactamente. Bien, entonces, como había dicho, entonces, primera opción que habíamos calculado, ¿qué calculamos? Calculamos, en este caso, la rejilla, ¿no es cierto? Ya, la rejilla, ¿no es cierto? Todas sus dimensiones y todo lo demás. Calculamos lo que es el vertedero de excesos, en este caso, hablamos, en este caso, todos sus diseños. ¿Qué diseño más habíamos hecho? El diseño hidráulico, ¿no es cierto? El diseño hidráulico, en este caso, el diseño geométrico, ¿sí? Les interesa el diseño geométrico. Si ustedes observan, en este caso, en la diapositiva, pues en función, toda la ecuación, en este caso del perfil Krieger, está en función de los parámetros hidráulicos que hemos calculado en el diseño, ¿no? O sea, no está nada inventado, sino todo esto en función de la hidráulica general, ¿no es cierto? Entonces, eso implica que si es que nosotros no calculamos, a nosotros nos inventamos un perfil cualquiera, decimos va a ser esto, simplemente va a haber problemas en este caso de adherencia de lámina de agua y va a producirse el proceso acá, el proceso de la cavitación y destruir prácticamente el vertedero, ¿sí? Ya. Entonces hablamos del geométrico y luego habíamos hablado de lo que es la estabilidad del vertedero, porque eso nos interesa, ¿no? Si bien es cierto, es un poco eso de física, y también os diría, claro, física y un poco de estructuras, pero hemos calculado eso. En función de este caso de estabilidad, hablamos de lo que es frente a lo que es nomás, lo que es al deslizamiento, al volcamiento, y lo que es a las fuerzas de tensión y lo que es a la subpresión, ¿cierto? Ya, entonces se refiere a las fuerzas que actúan, ¿cuál era? Las fuerzas que actuaban era, en este caso, la fuerza hidrostática, la fuerza misma del agua. Eso lo calculamos ¿para qué? Para las condiciones de máxima crecida, es decir, funcionando totalmente el vertedero totalmente lleno, ¿no? Totalmente a máxima crecida, porque eso es lo que sería el mayor problema que podría ser que falle una estructura, cuando esté totalmente, es decir, funcionando totalmente todo y condiciones, en este caso, de caudal máximo, ¿cierto? Sería entonces, siempre yo trabajo o hago la estabilidad, en este caso, perdón, sino calculo la estabilidad del vertedero para esas condiciones, ¿sí? Ya. Las condiciones en este caso, pues estabilidad, en este caso, lo que es las fuerzas que actúan son las fuerzas hidráulicas, otra fuerza que actúa es el sedimento, ¿no es cierto? Sedimentos, otra que actuaba, o que actúa en este caso, ¿cuál es? Es la de sísmica, ¿no? En la sísmica, y también lo que había dicho, la otra es la parte de la supresión, ¿sí? Y otra que es parte de lo que es los esfuerzos que actúan en este caso, esfuerzos internos, en este caso las estructuras que están acá. Entonces, todos estos parámetros hemos calculado, ¿no? Hemos calculado y al final obtenemos de estos son los factores, en este caso los factores de seguridad, ¿no es cierto? Factores de seguridad, ¿a dónde nomás? Al factor de seguridad del que es al volcamiento, ¿no es cierto? Seguridad, lo que es al deslizamiento, ¿sí? Al deslizamiento, al volcamiento, ¿no es cierto? Las seguridades. Entonces, en función de estas características, de estas cargas que actúan sobre el vertedero, tenemos que calcular específicamente lo que son las fuerzas, digamos, los factores de seguridad, ¿sí? Específicamente a estas, lo que es el volcamiento, lo que es el deslizamiento, ¿sí? Aquí actúan muchas fuerzas, ¿no es cierto? Todo eso hemos visto anteriormente.
Estos factores de seguridad están en función de qué, está en función, para eso hemos tomado en cuenta lo que son especialmente lo que es el material del lecho del cauce del río con el cual estamos cimentando. Ahí aquí hablamos en este caso del tipo de material, muchísimo que tiene que ver en cuanto se refiere a los factores. Por ejemplo, si hablo yo de factor de deslizamiento, de empuje, en este caso, quiero saber si es que está, si es que está cimentado sobre qué, sobre, por ejemplo, sobre un material arenoso, material aluvial, lo que quiera que sea así. Entonces, dependiendo de esos materiales, tenemos en este caso, el factor de, digamos, cada uno de estos tiene el factor de deslizamiento, ¿no es cierto? Los factores de deslizamiento, ¿sí? Ya, eso sería en cuanto se refiere a en este caso, a la resistencia de un empuje, en este caso, si hablamos de un empuje, en este caso, a deslizarse, en este caso así, a deslizarse para acá, ¿cierto? Ya, pero también otra situación, cuando yo ubico una obra, también debo saber sobre qué material lo estoy ubicando. Y estos materiales están estos de acá, ¿no es cierto? Ya, entonces sabré si es que el peso de la estructura, pues me va a soportar o no este suelo que está acá, que tiene que ver un peso que, que en este caso, pues resista al peso total de la estructura. Entonces también debemos saber en este caso que son los factores, en este caso de qué, que se llaman las fuerzas admisibles del suelo. Entonces, en función de todos esos parámetros, hemos calculado los factores de seguridad y hemos visto que todo factor de seguridad debe ser mayor a qué? Debe ser mayor o igual, en este caso, entre 1.5 mayor o igual a 1.5, ¿no? Exactamente. Entonces, si es que la relación entre las fuerzas, en este caso, pongamos el caso, fuerzas horizontales a fuerzas verticales, tiene que ser, en este caso, mayor a 1.5. La relación momentos, en este caso, deslizantes o los momentos de volcamiento deben ser mayor a 1.5. Entonces, todo eso habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Ya. Luego de eso, pues, ¿no es cierto? Vamos al vertedero, ¿sí? También hemos diseñado lo que es, en este caso, los muros de ala, ¿sí? En este caso, los muros de ala, que son otros elementos de la estructura, en este caso, que necesitamos, pues, para que funcione correctamente nuestro vertedero. Digamos, nuestra estructura, nuestra boca toma, sino lo contrario es que el agua va a irse por detrás, en este caso, de la estructura y va a fracasar prácticamente nuestra estructura, ¿no es cierto? Nuestra captación, consecuentemente, los muros de ala son aquellos que dirigen, si yo tengo este cauce, ¿no es cierto? Yo tengo aquí la boca toma, entonces estos muros de ala lo que hace es prácticamente dirigir, ¿no es cierto? Dirigir los caudales, en este caso, sin que se destruya, en este caso, y hacia acá, ¿sí? Entonces, bien los caudales se dirigen así, bien el caudal se dirige acá. Entonces, los caudales que vienen no van a pasarse por acá y destruir la boca toma. Entonces, estos muros también se trabaja en función de qué? Se diseña en función de los caudales máximos. Y esto hemos calculado exactamente sus niveles y esto pues se traducirá en los planos para saber cuál será la altura del muro de ala, ¿no es cierto? Para poder construir. Entonces, hablamos de este caso. Con los caudales digamos, caudales digamos, de captación, en este caso lo que vamos a llevar hacia la población o hacia el riego, lo que quiera que sea, vamos a hablar en este caso de caudal de captación de un metro cúbico. Y en el caso de las estructuras pues, de protección que son los vertederos y que son en este caso los muros de ala, se trabaja con los caudales máximos de crecida referidos a periodos de retorno. ¿Sí? Bien, esto hemos hecho en la primera parte, en los cuales asistieron algunos estudiantes, pues saben esta situación. Ahora, ahora terminamos de aprender este caso de qué? De diseñar lo que es el sistema de regulación. El sistema de regulación es de cuando ya ingresa desde la rejilla, ya para llevarnos del caudal hacia dónde, hacia en este caso para aprovechamiento. Pero ahí tiene que haber un sistema de regulación que regule qué? Los caudales que va ingresando por la rejilla, ¿no es cierto? Me ingresa la rejilla. Ustedes saben que en un río, pues al pasar el agua por encima de la rejilla, no necesariamente va a captar exactamente el 1 metro cúbico, porque hemos visto inicialmente que nosotros ponemos un factor de seguridad de 1.30, ¿no es cierto? 1.30 ya estamos indicando que en caso que la rejilla esté limpiecita, la rejilla captará 30% adicional. Y cuando hay una crecida, pues puede ingresar mayor agua, mayor cantidad de agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regular el sistema que ingresa desde la rejilla, ingresa acá, ¿hacia dónde? A través de un sistema en este caso, de un orificio, hasta comunicarse con el desarenado. Exactamente. Y aquí hemos diseñado en función de que, en función de caudales a través de un orificio y obtenemos diferentes cotas para ir observando cómo va a funcionar este sistema de regulación. Y
¿Qué es regulación? Quiere decir que aquí, si ingresa mayor el caudal de captación, entonces aquí tendremos que colocar un vertedero para que la diferencia que ingresa, pues, continúe hacia acá. Y la recomienda que continúe por el vertedero de Zeus. Y la diferencia, y lo que se recomienda es que si yo capturo, digamos, necesito captar un caudal tal que el cual que he diseñado, pues que este caudal sea un 20% más, sea 1.20 más, que continúe hacia dónde? Hacia el desalenador. En el desalenador tendremos otras opciones de diseño para saber que de aquí vamos a llegar apenas a 1 metro cúbico. Eso nos ayudará mucho para lo que es lavado, en este caso del desalenador, ¿sí? Entonces, más o menos, esos serían los pasos que hemos ido aprendiendo. ¿Para qué? Para diseñar, en este caso, ya el último elemento de una bocatoma, ¿sí? Bueno, hemos hecho un resumen aquí para saber exactamente qué es lo que hemos aprendido acá. Muy bien, entonces vamos a ver la última clase de este caso de la hidráulica general y vamos a aprender en este caso lo que es el diseño o el cálculo del DSR, ¿sí? Es la parte fundamental de la bocatoma porque lo que estamos acá, simplemente lo que hemos captado es el agua directamente, ¿no es cierto? Si nos llevamos el agua directamente, estamos llevando, si bien es cierto, en la rejilla quedarán, ¿qué? Quedarán ciertas impurezas, ciertas ramas, ciertas, más bien dicho, ciertos sólidos grandes, ¿no es cierto? Pero los sólidos muy pequeñitos, como las arenas y los, en este caso, limos y partículas, digamos, suspensión, pues simplemente continuarán con a través del sistema de regulación y hacia, en este caso, pues, hacia la planta de tratamiento. Entonces, la idea es que esas impurezas sean retenidas en un sistema que se llama el desalenador, ¿sí? El desalenador. En el caso de nosotros, en el caso de lo que es las bocatomas de rejillas de fondo, existe lo que se llama el desalenador. En el caso de las rejillas laterales, se llama también es el desripiador, ¿sí? Entonces, ahí diseñamos un desalenador y un desripiador. Aquí en este caso solamente diseñamos lo que es un desarenador, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿qué nomás tiene un desalenador? Tiene una cámara de sedimentación, es donde se alimentan las partículas que pasan por la rejilla a través del sistema de regulación. Una compuerta de descarga, ¿no es cierto? También sirve este caso para el lavado del sedimentador y las partículas se quedan retenidas en el mismo, ¿no es cierto? Vamos a estudiar también lo que es el transporte de fondo en el desalenador. Específicamente está relacionado a lo que es a la velocidad de sedimentación, ¿sí? En el desalenador, ¿no es cierto? Esto vamos a calcular en función de qué. Esto calculamos en función del diámetro, del tipo y diámetro, en este caso, del material de sedimentación que pasa a través de la rejilla, ¿no es cierto? Y vamos a ver en este caso, pues, ejemplos de cálculo de un desalenador y criterios, unos criterios que utilizamos del criterio de Hinds, ¿no es cierto? Para diseñar en este caso lo que es el desalenador, ¿sí? Entonces, estos serían los contenidos que nosotros vamos a aprender durante esta semana. Y terminamos con esto la materia, en este caso, de, de hidráulica, ¿sí? Entonces, estamos cumpliendo nuestro programa. Bueno, vamos a ver lo que es diseño de desalenadores, ¿no es cierto? Que hay diferentes tipos de desalenadores. Vamos a ver qué son los desalenadores. Aquí está puesto un concepto, lo que es un desalenador, ¿sí? Y cuál es la finalidad del desalenador, ¿no es cierto? Muy bien. Dice que, ¿cuál es la finalidad? O sea, primero, los desalenadores son obras hidráulicas, ¿sí? Estamos en la parte hidráulica, ¿no es cierto? Son obras hidráulicas que tienen por finalidad, en este caso, ¿qué dice? La decantación o la sedimentación, ¿sí? Mientras nosotros decimos que en un canal tratamos de que el agua circule, que no haya ni sedimentación ni socavación, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que tener una velocidad adecuada y una pendiente adecuada, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el canal, en este caso, al haber sedimentación, ¿qué pasa? Pierde su capacidad de conducción. Y al haber, en el caso de erosión, pues se destruye el canal y podemos perder la estructura. En cambio, en el desalenador, lo que necesitamos es que todo el agua que ingresa a través del sistema de regulación de la rejilla y el sistema de regulación que se decante y tengamos y podamos detener en el desalenador. Capaz que esta agua pase limpia y se vaya directamente ya al sistema de tratamiento en caso de agua potable, en caso de riego, directamente ya a la utilización en el regadío, ¿no es cierto? Es lo que queremos saber, ¿cierto? Pues muy bien. Ya. ¿Por qué? Porque estos alimentos nos hacen daño específicamente en caso, pongamos un caso, cuando yo quiera esta sedimentación que pasa directamente, pongamos, o sea, agua potable, ¿cierto? Vamos a ver.
agua potable. Pongamos que sea riego, ¿no es cierto? Y pongamos que sea hidroelectricidad, o sea, generación eléctrica, ¿no es cierto? La hidroelectricidad. Cualquiera de esos tres temas, pongamos un caso, ¿ya? Incluso puede ser recreativo, puede ser, ¿no? Entonces, agua potable, entonces nosotros no podemos consumir agua con sedimentos, primero, no podemos consumir, en este caso, con agua con turbiedad. La turbiedad es prácticamente la cantidad de sedimentos muy finos que se encuentran, en este caso, pues suspendidos en el agua. En este caso hablaríamos un poco de lo que es sedimentos de suspensión, ¿no es cierto? La suspensión. Por lo general, acaba de entrar sedimentos en suspensión. Entonces, estos sedimentos de suspensión deben ser eliminados, retenidos y tener un índice de calidad del agua para nosotros poder aprovechar esa agua, ¿cierto? Entonces, de ley, inicialmente lo más posible, lo más urgente posible debe ser retenido ¿dónde? En el desalador. Debido a que, si es que esto ya llevamos a la planta de tratamiento, pues la planta de tratamiento también, ahí hacemos algunos análisis y algunos procesos. En el caso primero lo que hacemos es el proceso de en este caso de la predecantación, ¿no es cierto? Predecantación, la decantación y todo lo demás, ¿sí? Entonces hay unos procesos que nosotros debemos cumplir lo que es en la planta de tratamiento. Y también los elementos muy pequeños, pues hablamos del proceso de floculación o coagulación, ¿no es cierto? Filtración y luego pues desinfección y luego vamos hacia dónde? Ya a entregar el agua para distribuir. Sí, pero ya ese es un proceso que hacemos en la planta de tratamiento en el caso de agua potable. ¿Sí me entienden? Pero acá lo que tratamos es que el agua llegue o sea, lo más limpia posible. Acá hacemos más un proceso un poco físico, más también es químico y biológico, ¿no es cierto? Que es un tratamiento en la planta de tratamiento. Ustedes saben exactamente cuáles son los procesos de lo que es para tratar el agua, ¿no es cierto? Ya. Entonces, acá en el desalador tratamos de llevar el agua de la mejor calidad. Ahora en riego, si bien es riego, puede decir, yo puedo utilizar directamente. Sí, si bien es cierto, si es que yo lo hago un riego directamente, como es un riego por inundación, lo podría utilizar directamente el agua. Sí, pero por lo general en este momento ya no hay pues esa opción o esa facilidad de hacer esto, debido a que el agua es muy escasa, ¿no es cierto? Por más que estemos en el oriente, entonces tratemos en este caso de qué? De utilizar el riego por algunas técnicas, como por ejemplo el método de goteo, el método en este caso, de aspersión. Son dos métodos que no conocemos y utilizamos, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, al utilizar estos dos métodos, goteo y aspersión, ¿qué implica? Al hablar de estos, tenemos en este caso lo que hay aspersores que tienen un diámetro muy pequeñito, en este caso, pues, y que estos sedimentos que pasan directamente, si pasarían directamente acá, ¿qué pasaría? Se taponarían, ¿no es cierto? Se taponarían y no habría tal o cual forma de utilizar el agua, en este caso, por aspersión ni tampoco goteo. Consecuentemente, también digamos, hay la necesidad de que esta agua de riego también tenga un desarenador, ¿sí? Inclusive, yo les comento, un proyecto de riego de mascarilla, a pesar de tener esta boca toma con desarenadores de ripiador, también se colocó, digamos, en la cabecera en alta, como llaman en este caso, se colocó un filtrador. Filtrador implica, en ese caso, si bien es cierto, el riego necesita que el agua natural tenga algunas partículas naturales que pueden alimentar y, en este caso, llevar algunos elementos nutritivos para en el caso en este caso la vegeta, digamos, sí, pues los productos que vamos a cultivar, pero sucede de que por el sistema, en este caso, del tema que utilizamos, goteo o aspersión, en este caso, para el sistema estaba para aspersión, ahí en este caso, aspersión, entonces sucedía de que esos elementos muy pequeñitos, esas partículas, taponaban estos aspersores. Consecuentemente, se utilizó ya en la red mismo, después que salió del acelerador, se utilizó en este caso lo que es un sistema de filtración. ¿Sí? Sistema de filtración que en mis casos retenía todo lo que son los elementos muy finitos, y acá ya pasaba agua. ¿Sí? Y claro, como esta agua ya no tenía los nutrientes que vienen a la parte de la naturaleza, aquí había a la salida donde se colocaban ya algunos nutrientes para lo que es en este caso, para el riego de lo que se iba a regar, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, entonces aquí se coloca adicionales por lo que es en el caso de los riegos, ¿cierto? Y electricidad, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos, en este caso, no retendríamos, en este caso, a través de lo que es los desaladores, sucede que toda esta cantidad de sedimentos que son muy pequeñitos
¿sí? Estos producen lo que es la erosión, que es en este caso la destrucción de lo que son las hélices de las turbinas, ¿no es cierto? En este caso las Pelton o las Kaplan, dependiendo de la altura de caída, en este caso que yo utilizo para los diseños de las centrales o mini centrales hidroeléctricas. Entonces, miren ustedes, entonces en cualquiera de las situaciones que estamos hablando, inclusive yo hablaría, si quieren ustedes hablar de recreación, que es en este caso llevar agua para piscinas o para que se bañe la gente. También ninguna gente se va a dedicar a bañarse en agua que esté en puesta turbia, ¿no es cierto? No va a tener opciones. Consecuentemente, también necesitamos. Entonces, miren ustedes, en cualquiera de las opciones que nosotros utilizamos para aprovechamiento, nosotros debemos trabajar con lo que son los desarenadores, ¿sí? Salvo el caso que en el oriente, por ejemplo, uno se va y se baña en el río el río está caminando, ¿no? Sí, circulando, pero en caso de ya llevar el agua para esos fines, tenemos que utilizar torres hidráulicas como son en este caso las cámaras de sedimentación, en este caso llamados los desarenadores. ¿Sí? Bien, pues entonces con esta un poco historieta, pues podemos continuar. ¿Qué más? ¿Qué es lo que garantiza? Garantiza primero la sedimentación, si que quedan los sedimentos en la cámara, ¿no es cierto? En el cajón y quedan los sedimentos. Aquí queden totalmente retenidos. Vamos a ver qué características debe cumplir. Aquí tiene que haber una pendiente transversal y una pendiente longitudinal. Vamos a ver qué es esto, ¿no es cierto? Y para qué caudales y cuál es la altura máxima y mínima que debe tener un desarenador, dependiendo de los caudales que nosotros estamos captando. Muy bien. Nos ayuda también en este paso, dice, para luego, aquí está, para luego remover o evacuar, ¿sí? Las partículas sólidas que hayan ingresado a través de una obra de captación, ¿sí? Que acaba de decir que están siendo conducidas a lo largo del canal de conducción. Entonces nos ayuda primero a retener esas partículas, ¿no es cierto? Y luego para poder ser expulsadas o lavadas. Entonces, ¿qué implica? Si retiene eso y al final pues nos ayuda a llevar agua un poco mejor para lo que es la planta de tratamiento en caso de agua potable. Entonces, son en este caso las características de lo que es un desarenador o para qué sirve un desarenador, ¿no es cierto? Eso sería en conclusión. Continuamos. Ya, dice un desarenador evita lo siguiente. Bien, deposición. ¿Saben qué es deposición, no es cierto? Aquí hay otro término que es deposición. Deposición de sedimentos. Deposición es la decantación o en este caso pues es la retención de sedimentos. Eso se llama la deposición, ¿sí? Retención de sedimentos, deposición, ¿sí? Una cosa es que sea una retención o deposición y otra cosa es que sea el asolvamiento. El asolvamiento no es más que la misma deposición, pero que, ¿qué pasa? Pero que nosotros no hemos hecho ningún tipo de mantenimiento y que esta se va acumulando hasta que pierde la capacidad, en este caso, de almacenamiento o de conducción a un canal en el caso y una estructura pues de un cajón, digamos, sí, pues un embalse o un reservorio, pues se llena de sedimentos y pierde su capacidad de almacenamiento. ¿A través de qué? A través de la deposición, a través de la sedimentación, ¿no es cierto? En este caso, de sedimentos. Bueno, entonces, deposición de sedimentos a lo largo del canal de conducción de la central. Y hablo de la central, un poco hablo de la central hidroeléctrica, ¿no? O sea, ya les expliqué en la central hidroeléctrica, en este caso yo he tomado un ejemplo de la central hidroeléctrica, una central hidroeléctrica, pero al final puede ser en este caso de la boca toma, en este caso para agua potable, ¿no es cierto? Ya con cierto aumento de qué? De la rugosidad. Claro, un material, digamos, un agua que va con cantidad de sedimentos nos tiene mayor que, o sea, choca con las paredes o sea, digamos, tiene fricción con las paredes del canal, en este caso, pues, y estas pequeñas, eh, pequeñas partículas, pues, comienzan a tener, en este caso, una rugosidad, comienzan a friccionar, en este caso, con las paredes del canal. Sí, muy bien, dice. Aumenta la rugosidad, disminución de la sección efectiva y de la capacidad de conducción. Y okay, en este caso, sección efectiva simplemente es que si yo diseñé un canal de 2x2, pues con esta cantidad de sedimentos que ingresa, pues simplemente la capacidad puede ser de 1,8 por 1,2. ¿Por qué? Porque ha perdido capacidad porque la otra parte está, en este caso, está ocupada con sedimentos, ¿cierto? Bien. ¿Qué más? Un sensor evita lo siguiente. Digamos, en este caso, rápida colmatación de la cámara de carga que antecede a las tuberías forzadas en caso de centrales de canales de aducción.
Entonces aquí en este caso, pues, eh, evita en este caso, pues, que exista, aquí es otro término, colmatación. Colmatación también es un asolvamiento, en este caso de la cámara de carga que antecede, ¿sí? Tubería forzada. En caso de las centrales hidroeléctricas, por supuesto, hay una cámara de carga, ¿no es cierto? No sé si han visto ustedes en el Agoyán, hay una tubería que sale desde la presa y luego tenemos una pequeña cámara o un cajón a donde regresa el agua y luego pues esa cae directamente ya a las turbinas, más o menos la altura de caída es de 120 metros. Es en el canal Goyán. Yo conozco esa central, ¿sí? En la casa de máquinas, exactamente. Y también, ¿qué es lo que pasa? Evita el deterioro de la conducción forzada por efecto abrasivo. Entonces, abrasivo implica erosivo también, ¿no es cierto? Da lo mismo. Abrasivo, erosivo. ¿Por qué? Porque esas partículas, como les dije, pues tienen una rugosidad dada y estos se chocan, o en este caso, pues van tocando las paredes del canal o de la tubería y comienza a haber, en este caso, un efecto abrasivo o destructivo, en este caso, la tubería. Entonces, el desalador evita todas esas cosas, ¿no? ¿Qué evita? Deposición de sedimentos, una rápida colmatación de la cámara, en este caso, que antecede, en este caso, para las tuberías que ya van a generar energía y el deterioro de la conducción, ¿sí? Entonces, son cosas que nosotros, o sea, debemos saber el por qué inicialmente, sí, el por qué inicialmente nosotros utilizamos el desalador. Bien, aquí tenemos algunas fotografías de los desaladores. Podemos observar, ¿no es cierto? Sí. Aquí podemos observar, aquí, pues, pueden ver, acá está este río, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿no? Acá tenemos simplemente, también acá lo mismo, esta estructura. Entonces aquí vemos, aquí podemos, vemos aquí 3 desaladores. Sí, si bien es cierto, nosotros vamos a aprender a diseñar uno. Al final, diseñar uno, ¿qué implica? Es un cajón alargado, esta longitud, esta L, diseñamos en función de qué? En función de la velocidad de llegada y en función, en este caso, de la velocidad de imitación de la partícula, ¿no? Y aquí tenemos el ancho B. También vamos a ver, también sería una transición que nos ayuda pues a conducir el agua de mejor manera hacia el, ¿cierto? Aquí sería el ancho B, ¿no, gente? ¿Sí? Entonces, aquí hay unas en este caso se observa 3 desaladores. ¿Por qué? Porque depende del caudal. Si tenemos caudales altos, ¿no es cierto? No podemos utilizar una sola cámara, sino 2 o 3 cámaras, el cual el caudal total que nosotros que estamos captando, pues este puede ser repartido en las 3 cámaras o en 3 desaladores, ¿sí? 3 desaladores, y pues poder tener una mejor calidad del agua que capaz que estos desaladores pues puedan ayudarnos a retener todas las cantidades de sedimentos, sí, evitar todo lo que dijimos anteriormente y llevarnos agua de buena calidad a través ya de la tubería directamente o el canal hacia dónde, hacia el aprovechamiento, ¿sí? Entonces eso es lo que decimos de acá. Estamos hablando un poco ya que es un desalador. Vamos a continuar. Ya. Vamos a ver, la clasificación de los desaladores. Tiene una clasificación, ¿no? ¿Sí? De acuerdo en función de qué nomás, en función en este caso, de su operación, de la velocidad, y en este caso también de la disposición, ¿sí? Disposición, o sea, cómo se encuentran dispuestos los desaladores. En este caso, en función de tres partes se clasifican los desaladores, en función de su operación, en función de su velocidad y en función de su disposición, ¿sí? De las naves. O sea, cómo se encuentran dispuestas las naves o se encuentran configuradas las naves o los desaladores respecto a los caudales digamos, a tratar el agua para que se sedimente, ¿no es cierto? Vamos a ver en función de su operación, o sea, cómo operan estos desaladores. Vamos a ver. Hay desaladores que se llaman desaladores de purga continua, ¿no? Desaladores de purga continua, ¿sí? Desaladores de purga discontinuos, ¿sí? O intermitentes. Entonces, opción de operación hablamos purga continua y purga discontinua. ¿Saben qué es purgar? ¿Sabes qué es purgar? ¿Estás tú? ¿Quién está? Ah, solo estás tú. Daniel estás. Daniel pues no. Sí, purgar no era como un tipo de regular o eliminar un exceso. Puede ser. Bueno, no tan eliminar exceso. Purgar implica de que
de que nosotros podamos continuamente, en este caso, ir botando sedimentos. O sea, si tú tienes este cajón aquí hemos tenido sedimentos, ¿sí? Y que estos sedimentos sean purgados, sean sacados continuamente desde el cerrador, ¿hacia dónde? Hacia el río, a que regrese hacia el río el cerrador, ¿sí? Hacia el río, ¿ya? Debe ser acá. Entonces, eso quiere decir purgar continuamente. Para eso nosotros, pues igual, nosotros vamos a colocar unas compuertas de aquí, ¿no es cierto? Diseñamos las compuertas, ¿para qué? Para que o sea, de acuerdo al plan de mantenimiento, podamos purgar, en este caso, pues, sacar el sedimento, abrir las compuertas y que el agua, en cierta parte, si es que queremos, digamos, dependiendo de las características del tipo de aprovechamiento que tengamos, pues, suspender el agua de acá, cerrar la entrada al cerrador y luego que el agua continúe acá, mientras nosotros hacemos el lavado acá. Y colocamos las compuertas aquí y hacemos una purga continua, en este caso del sedimento. ¿Sí? Eso significa continua. ¿Qué dice? Aquellos en los que las partículas decantadas son inmediatamente removidas y evacuadas por un permanente caudal de lavado. Exactamente. Caudal de lavado implica abrir la compuerta y inmediatamente sacar acá. Y evita que pueden ser depositadas en el descenedor. ¿Sí? Entonces podemos trabajar también en este caso con sensores de purga continua. En cambio, los sensores de purga discontinua o intermitente, sí, almacenan temporalmente. Es decir, yo qué sé, yo tengo un plan de mantenimiento, ¿no es cierto? Puedo trabajar en un plan de mantenimiento y decir, muy bien, yo voy de acuerdo con eso más, tengo que conocer las características del río, especialmente, por ejemplo, en épocas de lluvias intensas o fuertes, donde alcanza más sedimento, yo tengo que saber que el mantenimiento va a ser más periódico va a ser más corto, y habrá en épocas secas o de bajo o de estiaje, tendríamos que ser el mantenimiento, va a ser un poco el tiempo un poco más largo, ¿no es cierto? Entonces aquí hablamos de temporalmente, ¿sí? Entonces se almacenan temporalmente y luego se hace el lavado del cerrador. Entonces para esto tenemos que haber un plan exactamente para trabajar con generadores de purga continua, en caso, pongamos, yo pensaría, caso del oriente, que está lluvia y una lluvia casi continua, yo trabajaría con purgas de generadores de purga continua. Caso de acá la parte del oriente, digamos la serranía y lo que es la costa, pues acá tenemos un poco casi definido las estaciones, no las estaciones sino los tiempos. En este caso, pues podemos trabajar con purga discontinua intermitente, ¿sí? A través de este caso. Aquí estoy hablando en este caso de las naves, sí, naves, en este caso puede ser una o puede ser dos o puede ser tres o cuatro, lo que sea, dependiendo del caudal que yo voy a captar, o estoy captando, mejor dicho, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren ustedes, con esto puedo yo trabajar tranquilamente, hacer mi plan de mantenimiento y saber qué tiempo va. Y este plan tengo que ir haciendo un ajuste al plan, dependiendo de las condiciones climáticas que se vaya presentándose en la cuenca. Sí, inicialmente, pues para eso nosotros necesitamos trabajar con lo que es el régimen pluviométrico, para saber qué fechas son o qué épocas son las máximas lluvias, entonces ya saber que en estas épocas van a llevar mayor cantidad de sedimentos. Y saber que estas fechas tengan que ser el mantenimiento continuo, en este caso de lo que es, la purga continua o lo que es en este caso una purga discontinua en los casos de tener meses más secos. ¿Sí? Ya. Entonces aquí tenemos la descripción de su operación. Continuamos. Ya. En función de la velocidad de escurrimiento. ¿Sí? ¿Cuál es ese caso? Sí, la velocidad. Sí, aquí hablamos en este caso, hablamos la velocidad que se da en el senador, ¿no? Estamos hablando de la velocidad internamente al senador. Estamos hablando acá, aquí. Ya. Aquí. Dice, de velocidad baja que está entre 0,2 y 0,6. ¿Sí? Eso hablamos de velocidad baja. De baja velocidad cuando la velocidad media de la corriente en el desacelerador, exactamente. ¿Sí? En el desacelerador se encuentra el 0,2 a 0,6. Estos desaceleradores garantizan la remoción de partículas finas. Eso más tenemos que ver acá. Entonces, partícula, por ejemplo, yo para diseñar mi desacelerador tengo que saber con qué velocidad lo estoy diseñando. Si diseño entre la velocidad 0,2 a 0,60, estoy hablando que garantizan la remoción de partículas pequeñas. ¿Qué decir eso? Que exactamente me van a sedimentar esas partículas, son partículas finas, y eso me garantizan para yo poder evacuar y que esa agua, esa partícula no pase hacia el sistema ya, en este caso de tratamiento de agua potable, en este caso ya se vaya a la ciudad, ¿no es cierto? Ya.
Ahora tenemos ese caso de alta velocidad, ¿está entre cuánto? Entre 0,60, que sería en este caso la máxima en el de velocidad baja, y hasta 1,50, ¿sí? Entonces, pero es como velocidad media, ¿no es cierto? Aquí pues caudal área por velocidad y velocidad del espejo, pues presión de caudal, todo lo demás, ¿cierto? Bueno, entonces sería entre 0, entre 1,50, 0,60 y 1,50. Solo garantiza la emoción de partículas medias o gruesas, exactamente. Entonces, ustedes saben, si es que en mi río tengo partículas muy finas, o sea, por ejemplo, hay ríos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un ejemplo, bueno, mi hijo se graduó ya de ingeniero civil, él hizo una tesis en Cayambe, es un sistema de agua potable para lo que es la parroquia de Montalvo, ¿sí? Es un sistema real, el agua se capta del Cayambe. Entonces, él, por ejemplo, captó de tres microcuencas, hizo una captación. Entonces, de las tres microcuencas, microcuenca es la que en época de lluvias acarrea gran cantidad de sedimentos. ¿Sí? El agua es prácticamente turbia. ¿Sí? Es muy turbia. Y las otras dos quebradas o microcuencas no hay problema, solamente hay cantidad de hierro, nada más, ¿no es cierto? Bueno, eso igual se diseñaron los sistemas. Esa tesis era para ejecutarnos, ahorita ya van a ejecutar esa tesis, por si acaso, ¿no? Es un proyecto bien diseñado, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué les comento esto? Porque ahí, por ejemplo, lo que se diseñó es un diseñador para este tipo de partículas. ¿Para qué? Para retener esas partículas muy finas que en este caso, pues, ayude a que el agua vaya con menor turbidez a la planta de tratamiento, ¿sí? Entonces, pero acá, en cambio, si yo conozco, por ejemplo, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque yo conozco exactamente el río, conozco la fuente, qué pasa en épocas especialmente de lluvias intensas y si el agua es bastante turbia. Pero si el agua no es tan turbia, pero acarrea materiales gruesos, entonces diseño este tipo de drenador. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es decir, debo conocer las características del cauce, en este caso, para yo poder hacer nuestros diseños, en este caso, un drenador. ¿No? Pues yo les cuento porque, o sea, tenemos que ser así de los diseños, o sea, no hacemos por hacer, ¿no? Así de sencillo. Ya aquí. Pues hemos hablado en este caso primero sería por la operación, después hemos hablado por la velocidad, que está entre 0,20, 0,60 y 0,60 a 1,50. ¿Y de qué depende eso? De lo que yo quiera retener las partículas, dependiendo en este caso, ¿de qué? De la, de la cantidad de los sedimentos o tipos de sedimentos que acarrea el río. Luego hablamos de este caso por la disposición de las naves. ¿Qué quiere decir disposición de las naves? Quiere decir que si lo ponemos en serie o en paralelo, o sea, es como electricidad en serie, pues puede ser que aquí tengo un acelerador, ¿no es cierto? Y continúe otro acelerador acá y continúe otro acelerador acá. Sencillo, ¿sí? O en paralelo, pues simplemente viene el caudal acá y pues este acelerador te coloca aquí, y otro acelerador coloco acá, y otro coloco acá. Sí, puede ser 3 o 2. Y al final, pues esto lo reparto, los caudales voy repartiendo para este, para este y para este. Y al final sale el caudal acá ya sin sedimentos y al final este es conducido hacia dónde? Hacia la planta de tratamiento, ¿ya? Entonces hablamos de este caso por exposición. Puede ser en este caso en serie, que sería esto, ¿cierto? Y este sería en este caso en paralelo. Así de sencillo. Entonces también hay opciones de enseñar de esa manera. Ya en serie. Senadores conformados por dos o más depósitos construidos con una continuación de otro, que son en este caso. Dos o más depósitos en una continuación de otro. En paralelo, los senadores conformados por dos o más depósitos distribuidos paralelamente diseñados para que operen una fracción de caudal total. Claro, acá ingresará todo el caudal. Acá, si es que hay el caudal de 1, regresa todo. Acá viene 1, pero acá sería 0.3, 0.3, 0.3, ¿no es cierto? 33%, 10%, 10% y iría acá. Y acá sería 1. Así de sencillo, ¿no? Entonces ya, pues, ya depende de lo que nosotros tengamos. Esto por lo general lo hacemos en función de qué? En función especialmente del espacio que tengamos en donde estamos diseñando nuestra captación, ¿no es cierto? Si no tengo mucho espacio y necesito, pues, que me sedimente, que la mayor cantidad digamos, sí, pues, se sedimente, o sea, en este caso se quede la mayor cantidad de sedimentos en la captación mismo, para llevar agua lo más limpia posible, entonces yo, pues, veo de acuerdo al sitio, digo, muy bien, no tengo por ejemplo, ahí, a ver, hablaba, en una de las captaciones hay un problema de que casi en las dos partes hay unas pendientes tan fuertes y rocosas,
Entonces sé que se diseñó ese tipo de vertedero. En la otra boca toma, pues, bueno, una sola, perdón, vertedero, dije no. Digamos, se diseñaron en este caso dos desaladores en paralelo. ¿Por qué? Porque no se tuvo espacio. Pero acá en cambio se tuvo espacio, entonces en la una se diseñó dos de estos desaladores en serie, acá dos en paralelo y la otra, que la más pequeña, simplemente un solo desalador. Entonces, en función de qué se da, especialmente en función del espacio físico que nosotros tenemos en el sitio de captación. Para eso tenemos que levantar todo lo que es la parte topográfica, ¿no? Bueno, entonces, como en este caso habíamos dicho, lo ponemos en serie y en paralelo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta que hasta aquí tal vez? ¿Tienes alguna inquietud? Sí puede haber una combinación entre, por ejemplo, en serie con distintas velocidades de sedimentación. Puede haber. Ya depende de lo que necesites, en este caso, pues diseñar. Sí, puede haber. Simplemente lo que tienes que chequear son, en este caso, lo que son acuérdate, en este caso, si bien es cierto, estamos hablando en función digamos, la exposición, pero hay que trabajar en función, en este caso, de esto, la velocidad. ¿Sí? La velocidad y qué tipo de partículas vas a remover. Exactamente. Esto es la parte más fundamental. ¿Sí? Y por supuesto, de ahí te vas acá, pues, para operar. Entonces necesitas, si es que, pongamos un caso, en el caso que yo te cuente de una quebrada, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una operación continua, ¿no es cierto? Eso es continuo. O sea, pura continua, en caso, ¿por qué? Porque está ingresando bastante cantidad de sedimento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, inicialmente ellos tienen, bueno, hecho unas tomas rudimentarias. Ellos, en una de épocas que llueve, lo que hacían ellos es prácticamente cerrar esta bocatoma, ya en este caso, ¿sí? Suspender y ya no captar agua, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tenían exactamente hecho bien, digamos, no tenía un sistema de captación hecho técnicamente, ¿sí? Eran cajones que hacían la comunidad, ¿sí? Entonces la universidad está exactamente para eso, para solucionar problemas de la sociedad. Entonces, el caso, pues, este, lo hizo en este caso mi hijo, ¿no es cierto? Bueno, también yo tenía conocidos ahí, compañeros, ingenieros que trabajan ahí, y ayúdame con la tesis, entonces se ayudó, ¿no es cierto? Entonces, todo depende también de estas cosas para esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? En épocas, en este caso, si bien es cierto, está lloviendo, pero en la ciudad no es que porque está lloviendo tienes tomar agua de la lluvia. Igual la ciudad va a tener un déficit. Entonces, si quitas agua de una fuente que sumado todas las tres fuentes me da el caudal que la población está abasteciéndose, si es una fuente implica que solo va a tener dos fuentes y al final tienes, ¿qué voy a tener? Voy a tener un déficit de agua, ¿no es cierto? Y tengo que dar por horas el agua, entonces eso pasaba. Entonces ahora, ¿qué pasa? Ya van a tener un agua continua y simplemente con este tipo de estructuras se logró en este caso, pues, eh, en este caso, solucionar el problema, en este caso, de lo que son los sedimentos, ¿sí? Y en el caso del hierro, pues, simplemente se colocaron ahí, por ejemplo, se colocaron areadores que permiten, pues, ir separando el hierro en la misma trayectoria, porque, bueno, tenemos un nivel bastante fuerte desde el Cayambe digamos, sí, pues, del volcán Cayambe hasta Cayambe, en este caso, que es Montalvo, pues, se colocaron algunas estructuras para lo que es filtrar, hipofiltración, digamos, y luego queda el hierro ahí. Y abajo ya llega con la hierro prácticamente el que nosotros deseamos tener de acuerdo a los índices de calidad del agua. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí, digamos, hay una relación entre lo que es la misma hidráulica, lo que es la que es sedimentos y lo que es la parte de lo que es calidad del agua en cuanto se refiere ya a lo que es hierro, porque no había mucho hierro, ¿no es cierto? Entonces ya el agua ya no llega tan dura. Entonces, lo único que hacen la planta de tratamiento ya es un poco ablandar a través de químicos nada más, ¿cierto? Bueno, entonces el sistema este no es cuestión solamente hidráulica, también ya es un sistema que tú ya vas craneando en función de otros parámetros más hasta tener una calidad de agua suficiente abajo, ¿sí? Entonces ahí ya vamos, en este caso, mucho podemos hablar de investigación, mucho podemos hablar de esto, pero las obras hidráulicas son las complementarias para obtener cosas en este caso, de aprovechamiento con los índices de calidad deseados, simplemente. Bien, ¿nos tienes alguna otra pregunta? Bien, No.
Ya, si no tienes pregunta, continuamos. Entonces aquí vamos a ver lo que son los elementos de un desacerador. ¿Sí? Exactamente, así como en este caso sabemos cuáles son los elementos de una boca toma, podemos decir. Dentro de los elementos de la boca toma está el mismo desacerador, ¿no es cierto? Pero ahora, desacerador, ¿qué nomás tenemos? Mira, tenemos una transición de entrada, ¿sí? Transición de entrada por lo general siempre va a ser, nosotros en este caso hemos diseñado este canal tipo orificio. ¿Por qué? ¿Por qué orificio? Porque está pasando eso, ¿por qué? Si tú sabes, en este caso capta el agua a través de la rejilla y aquí hay un muro de ala, ¿no es cierto? Muro de ala y luego toda esa parte pasa a ti especie como tipo túnel. Por eso se llama una galería, un tipo galería. En este caso decimos nosotros el sistema de regulación, ¿no es cierto? Regulación. Entonces, esto es un canal prácticamente que está conduciendo desde la rejilla, cae el agua y luego a través de ese canal que era de, ¿sí? Tipo orificio que pusimos acá. ¿Por qué orificio? Porque todo está acá arriba, está pared, está muro de ala, toda esa cosa y está pasando el agua acá. Tipo túnel o orificio, ya. Yo calculo como orificio. Entonces aquí entrará con una velocidad dada. Tendrá en este caso una velocidad que llamamos en este caso una velocidad de llegada o una velocidad de aproximación, ¿no es cierto? Entonces acá nosotros vamos a colocar el desacerador. Vamos a ver qué dimensiones tiene. Pongamos que sea estas dimensiones que yo coloca, que es la que va a ser. Ya. Entonces, si no puedo ser de pronto, si es que este canal iba de punto 60, también no puede ser de punto 60. Entonces aquí tiene que haber una transición. En este caso, pues una transición de esta manera, o también puede ser una transición, en este caso, de estrechez, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el flujo que entre con tal velocidad venga y la velocidad sea un poco más baja, ingrese al desacerador. ¿Para qué? Para que el agua ingrese acá y se decante los sedimentos. O sea, se tranquilice el agua y no se, digamos, los sedimentos que está contenido que pueda decantar. Entonces acá internamente tiene que en este caso una transición de entrada, que es en este caso esta. ¿Sí? Hablamos de esta transición de entrada. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que enseñar, ya sabemos enseñar transiciones, sabemos calcular en este caso esta longitud de transición y calcular esta longitud de transición. Entonces acá tenemos este ancho, ya teníamos calculado, que calculamos en el sistema de regulación. Ahora lo que toca es calcular este otro B en este caso, que sería este valor de B, ¿no es cierto? O imponerlo, en este caso, vamos a ver cómo se trabaja. Entonces aquí tenemos el valor de B y aquí tenemos un valor de B', pues, ¿no es cierto? B1, no sé, no, B1, B2. Y usted sabe, en este caso, la longitud de transición va a ser igual a B2 menos B1 sobre la tangente 12.5, eso sería L. Y hemos calculado la longitud de la transición, en este caso. Miren ustedes, ¿para qué sirve esto? Ya las obras que aprendimos a diseñar, los elementos que aprendimos a diseñar inicialmente, ya nos va a servir exactamente para qué. Para ya unir obras y al final tener un solo sistema, en este caso ya lo que es unir el sistema, en el caso lo que es la rejilla, el sistema en este caso de, digamos, de regulación y luego el desacerador. Y por supuesto aquí habrá algunos otros elementos que colocamos aquí para que aquí habrá compuertas de lavado, toda la velocidad de sedimentación, toda esa cosa y al final que podamos esto llevar el agua aquí, por supuesto, otra compuerta, ¿no es cierto? Válvulas acá de salida en este caso, válvula de salida y luego pues se fue hacia la planta de tratamiento. Mira usted, ¿sí? Es lo que tenemos que hacer. Luego tenemos este caso, vemos la transición, hablamos de lo que es la cámara de cimentación. ¿Cuál es la cámara de cimentación? Es esta exactamente. Es la cámara de cimentación que también tenemos que aprender a calcular. ¿Sí? La cámara de cimentación. Luego hablamos de aquí de un vertedero. El vertedero exactamente estamos acá. Yo había dicho de que inicialmente se sugiere que siempre, cualquier caudal que sea acá para entrar al desacerador, que sea el 20% adicional. ¿Por qué? Porque necesitamos aquí para el lavado, en este caso, el desacerador. Entonces aquí tendremos en este caso una compuerta que ya vamos a ver aquí, que dice aquí, en la compuerta de purga o de lavado, que sería aquí en esta parte, ¿no es cierto? Si es que estamos en este caso el río, para que esto regrese hacia el río. Pero en este caso, este caudal de exceso que está pasando al 20%, aquí en esta parte nos va a regular y aquí tenemos en este caso lo que es el vertedero de excesos, este vertedero que estamos aquí hablando, es este vertedero. Es decir, y aquí pasó 1.20, nos sirvió un parte de agua, nos va a servir para el lavado, toda esa cosa, y la otra parte del agua acá está solucionada para llevar solamente el 1, ¿no es cierto? Entonces el punto 20 siempre entonces regulará y bajará, regresará nuevamente al río. De esta manera tenemos este caso, es que un caudal suficiente que estamos llevándonos nosotros de acuerdo a nuestras necesidades y la diferencia está regresándose a través de vertedero otra vez al río, ¿cierto? Otra vez al río. Entonces tú puedes verte aquí inicialmente de que este vertedero está conectado a dónde. Acá también hay una compuerta que también se diseña, que
Está, en ese caso, el río, aquí está pasando el río, ¿no? ¿Sí? Y aquí hemos captado, hemos llevado, en este caso, hemos hecho la captación aquí en este río, ¿cierto? De aquí, hemos llevado a través de una galería, llevamos acá y estamos llevando para acá. Entonces, el agua está ingresando acá y se nos lleva acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Toda la estructura, en ese caso, los vertederos de la registra, ¿dónde? En el cauce. Y lo que es la estructura, especialmente después de la galería, que va de aquí, ya sale la galería acá, y acá hacemos otra transición de pronto acá, todo esto está en la parte ya de afuera del cauce. Está aquí, ya está después del cauce. Es decir, aquí, si está el cauce, la otra estructura está acá, totalmente. ¿Sí? Entonces, la voy a llevar acá para acá, regular, sacar sedimentos, la cosa, y luego llevarnos hacia la población. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando en este caso, en la cámara de cimentación que dijimos, es esta, el vertedero que sería este vertedero que no me regula el caudal, que pasó acá al punto 20, me regula esto y también ayuda para lavar el sedimentador, en este caso, perdón, el sedador o sedimentador también es lo mismo. Tenemos el sistema de compuerta de purga, que sería este caso, esta es la compuerta de purga, que nos ayuda a lavar el sedador, y canal directo bypass, que sería este caso. Canal directo bypass sería aquel canal que de pronto viene acá a la galería y luego viene para acá directamente. ¿Sí? Entonces aquí habría una compuerta que pueda yo aquí regular. El agua está pasando acá, yo no puedo tapar nada en la región, no puedo tapar en el río acá. El agua va a ser siempre, va a estar ingresando. ¿Sí? Entonces lo que hago es cerrar aquí la compuerta para hacer mi lavado. Entonces el agua continúa acá y continúa para acá, directamente va para acá, y yo puedo suspender en este caso hasta hacer el lavado con este caso. Abro la compuerta, ingresa nuevamente el agua, lavo. Nuevamente cierro el bypass y voy acá, acá. Entonces aquí también tenemos en este caso un canal directo bypass que puede pasar el agua directamente mientras yo hago el mantenimiento del generador, hago el mantenimiento de compuertas, todo lo demás. Sí, todo este mantenimiento tiene que estar bien planificado para tratar de no causar problemas, en este caso, lo que es el río, digamos, lo que es el sistema de agua potable, sistema de riego, lo que es. ¿Sí? Entonces aquí tenemos exactamente todos estos elementos. Acá vamos a ver un poco un gráfico, cómo está diseñado esta parte de acá. Aquí tenemos más o menos lo que acabé de decir, ¿sí? Exactamente, aquí está indicado lo que tenemos acá. Ahora, este diseño, pues si bien es cierto, es el que nosotros utilizamos, pues este es más o menos un referencial, ¿no? ¿Sí? Un referencial que nosotros utilizamos. Entonces, aquí está en este caso, viene el canal de llegada, que también es una transición que lo vamos aquí, ¿sí? Canal de llegada, si tú ves, es una transición aquí. La compuerta de admisión exactamente es aquí, la que el agua pasa directamente al desalador, y es el canal, en este caso, canal que pasa en este caso, el canal de directo, ya en este caso. Entonces lo que hago es simplemente acá regulo, cierro la compuerta esta y el agua continúa hacia el desalador. Y continúa acá desaladando, el vertedero de excesos pasa para acá, continúa acá, el exceso viene acá, se va acá, se une con el canal que viene del canal directo, ¿sí? Y el caudal que capto ya se va para acá. Y se fue directamente, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos en este caso la cámara de cimentación, que es esta, ¿sí? Compuerta de lavado, ¿cierto? Compuerta de admisión, cámara de cimentación, canal directo que está pasando, la transición, aquí también hay una transición, aquí hay dos transiciones, en este caso esta transición y esta transición. Exactamente, que viene del canal directo y acá es el exceso. Canal salida y vertedero, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues tenemos un elemento, un diseñador típico, ¿no? Lo diseñamos, más o menos. Entonces, eso es lo que vamos a diseñar. Es muy fácil, no es difícil este diseño. Ya, vamos a ver. Entonces, vamos a ver lo que es la transición de entrada, en este caso. Puede ser esta transición o puede ser también esta. O sea, este canal viene directamente acá, ¿sí? Al final, pues aquí parecería una transición que lo podemos hacer dependiendo de las condiciones hidráulicas. Es decir, nosotros tomamos transición, hacemos lo que sea, de acuerdo a las condiciones hidráulicas que se va presentando. ¿Sí? Para eso vamos calculando, por si acaso, ¿no? De acuerdo a las condiciones hidráulicas lo vamos trabajando. ¿Sí? Entonces, al final lo que estamos haciendo es que aquí llega un tipo de canal y tiene que adaptarse acá, al ancho y a la longitud del desalador. El ancho y la longitud depende de algunas características, como decía yo, la velocidad de llegada, la altura del desalador y también la velocidad de sedimentación en este caso, de la partícula, ¿no es cierto? Ahora también aquí hay normativas que decimos que cuando máximo qué altura debe tener el desalador, y ahí estamos definiendo exactamente
y la altura y la longitud. En este caso, vamos a ver este caso y decimos, a ver, si esto me ayuda o no a que ingrese el caudal que estoy trayendo o no. Si no me ayuda esto, entonces diseño otra nave más adicional para repartir los caudales, en este caso. Entonces, vamos a ver lo que pasa, ¿no es cierto? Muy bien, entonces con esto vamos a aprender a enseñar lo que es la parte de la que es la transición de entrada, que es esta, ¿no es cierto? Aquí estamos, exactamente lo que ve. Esto ya sabemos, hemos aprendido en diseño hidráulico. Bien, entonces dice la transición de entrada. ¿Qué dice? Une el canal con la nave de drenación, propiamente dicha. Es decir, en este caso sería el canal de qué? El canal en este caso sería del sistema de regulación, que viene, ¿no es cierto? Y aprendimos a diseñar que es el sistema de regulación. Y ahí llegas. Entonces lo que pasa es que viene de un canal tal, y aquí tienes que ver si es más ancho, entonces diseñamos esta parte de esta transición, y esa sería, en este caso, la nave de transición. Y esa sería la longitud de la transición, ¿no es cierto? Que dijimos anteriormente, que ya les expliqué. ¿Sí? Aquí está. Exactamente, estamos dando esta fórmula que ya sabemos, nosotros tranquilamente sabemos, ¿cierto? ¿Qué dice aquí? Para el diseño de la transición de entrada se recomienda que el ángulo de divergencia medido en el ángulo de superficie libre no supere 12,5. Exactamente. Eso ya habíamos aprendido anteriormente, ¿no es cierto? Y eso es el criterio de Hintz también, que nos dice que el 12,5 está aprobado. O sea, esto se puede probar en laboratorio para ver su funcionamiento hidráulico, ¿no es cierto? En tal sentido, la longitud requerida puede determinarse mediante la siguiente fórmula, que es esta. Esta fórmula ya hemos aprendido, estamos dando, ¿cierto? Haciendo transiciones. Entonces, ¿qué dice? Longitud LT, longitud transición. BD es que es ancho del senador a nivel de superficie libre, y B ancho del canal de superficie libre. Entonces, canal es de la entrada, es el canal, ¿sí? Y este es del desanador acá. Ahora, aquí dice ancho desanador, nivel de superficie. ¿Qué implica esto? ¿Por qué? Porque el canal, de pronto el canal está entrando así, de esa manera, entre el canal, ¿sí? Pero el desanador, por lo general, va a tener un sistema, más o menos un sistema así. A ver, el sistema tiene así, más o menos, el desanador tiene este sistema, así. A ver. Ya, dijimos que el canal tiene así el sistema, viene así el canal, no directamente, y luego eso va a unirse con el desanador. El desanador también puede tener un sistema también igual rectangular, ¿no es cierto? Va a ser rectangular, así de esta manera, pero aquí, en la base del canal va a tener una pendiente tal, de esta manera, y aquí también una pendiente tal de esta manera, y aquí tiene la base. Entonces aquí va a tener una pendiente que se llama la pendiente transversal, y aquí un canal prácticamente central, a donde los sedimentos pues van a sedimentarse y van a llegar acá, intentar llegar acá. Y capaz que el agua que ingresa pues va a irse lavando hidráulicamente y llevarse hacia la puerta de purga, que se llama este caso. ¿Sí? Entonces si nosotros hacemos un canal de transición, pongamos un caso, a otro canal de transición más grande simplemente, sucede que las partículas van a quedar aquí. Entonces esto no es factible en la hidráulica. ¿Por qué? Porque tocaría hacer un mantenimiento manual, más manual que hidráulico, ¿no es cierto? Entonces, para lo cual se da las tijeras pendientes aquí a las paredes, la base de las paredes del cerrador, ¿sí? Entonces, por eso se refiere que ese sería en este caso a este de acá, que sería en este caso B de cerrador nivel de superficie, que sería B. Y ese sería el B de acá. El otro B, en este caso BK, B de canal, ¿no? Aquí sería el B de canal. A ver, estamos. Ya, B de canal en este caso, ¿no es cierto? Y aquí es B de desacelerador, B de desacelerador. ¿Sí? Ya, entonces a eso se refiere, ¿no es cierto? Ahora, claro, acelerador también puede ser, yo que sé, trapezoidal, puede ser que en este caso, pues tenemos esta cosa, ¿no es cierto? Así, de esta manera, así y así. Pero igual tiene que ser, tiene esta pendiente tan pequeña y esta pendiente tan pequeña y aquí en el canal central. Entonces se refería a este caso, de acá, si fuera este caso. Aunque el acelerador siempre, al menos lo que yo tengo experiencia un poco, siempre son paredes de esta naturaleza. ¿Sí? Bien, entonces a eso se refiere. Bien, vamos a continuar. Si tienes alguna pregunta, pues tranquilamente me lo solicitas, si no, pues continuamos. Ahorita no hay descanso porque como estamos los dos nomás, entonces vamos a tocar avanzar el tema, ¿sí?
En eso sí vamos, como tú ves, todavía falta bastante, ¿no? Entonces, si alcanzamos en las 3 clases, sí, el jueves terminamos prácticamente las clases. Bien, chido. Y ahí te colocamos ya los exámenes. Bien. Pues vamos a ver lo que es la cámara de sedimentación, la segunda parte, la parte 2, en este caso de deshelador. ¿Sí? Aquí dice clarito, esta parte es fundamental. Es la nave en la que las partículas sólidas, que si las partículas sedimentan en suspensión, ¿no es cierto? Debido a la disminución de la velocidad del flujo producida por el aumento de la atracción transversal. Es decir, tú ves, por eso el aumento de la atracción transversal, ¿qué implica? Viene de una sección pequeña a una sección grande. Exactamente. Exactamente. Entonces, es lo mismo que cuando tú ves en un río. Cuando viene el río, ¿no es cierto? Viene el río tiene esto y se hace un embalse, ¿no es cierto? Se produce, digamos, una presa y esta presa nosotros lo que hace simplemente es prácticamente se ensancha, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Entonces el agua como que se lamina aquí totalmente, se lamina y se queda quieta el agua prácticamente y los sedimentos comienzan a decantarse. Lo mismo acá. Entonces viene una sección, incluso la velocidad que ingreso va a ser una velocidad mayor a la velocidad que está aquí. ¿Sí? La velocidad que expulsa acá va a ser mayor. Entonces acá hablamos, en este caso, ¿se acuerdas? Decíamos desde 0,6 hasta 1,5 y lo 1,5 hasta 2,5. Decía la velocidad, ¿te acuerdas de las velocidades que teníamos acá? Las recomendables, ¿no es cierto? Para hacer el tipo de sedimentador. Nos daba una velocidad desde tal valor a tal valor, decía, para partículas finas y de tal valor a tal valor para partículas gruesas, ¿cierto? Pues aquí estamos justamente hablando que hay diferentes tipos de velocidades. Entonces dice, en función de la velocidad, pues se produce en este caso lo que es que la decantación de esto. Pero para eso, por supuesto, tenemos que ver lo que es el diámetro de ese encendedor. El diámetro se refiere específicamente a la partícula. ¿De qué dice aquí? Encenderse de modo gradual que toda partícula mayor o igual al diámetro de diseño adoptado puede ser detenida de manera efectiva por la nave sanación. Es el diámetro de diseño. ¿Sí? O sea, el que dice. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo diseño en este caso, a ver, no quiere decir lo siguiente. Puede haber partículas con diámetros menores menores a 0,5, ¿sí? Pero recomendable diseñar con este diámetro en este caso, ¿de qué? De partícula, capaz que diga partículas menores a esto, todas las partículas van a ser retenidas. Y al hablar de 0,5 milímetros son partículas gruesas realmente en sedimentos, ¿no? Entonces, consecuentemente, está recomendado nuestro diseño hacer para partículas de esa naturaleza. Pues todas las partículas hacia abajo van a ser retenidas, ¿no es cierto? Es lo que implica. Aquí dice de clarito, debe cenarse de modo gradual que toda la partícula mayor o igual exactamente, ¿sí? Mayor o igual al diámetro de diseño, que en este caso el diámetro de diseño de 0,5, puede ser retenida de manera efectiva por las naves de extracción, por las naves o la nave, dependiendo cuántas naves son, dependiendo específicamente del caudal. Pues aquí ya tenemos ya una especificación técnica para la edición del desacelerador. Bien. Bien. Tenemos aquí la velocidad del flujo del desacelerador. ¿Sí? ¿Qué es la velocidad del flujo en el desacelerador? Exactamente va a ser la velocidad que tenemos en este caso del agua dentro del desacelerador, ¿no es cierto? Ya, la velocidad media de flujo que debe prevalecer en el desacelerador para lanzar la decantación de las partículas sólidas está dada por la siguiente ecuación. Ya, con esta es la ecuación. ¿Cómo calculamos la velocidad? Está en centímetros por segundo. En este caso es igual a A por el diámetro de la partícula. Aquí está. ¿Sí? Los valores de A dependen del diámetro de diseño y son los siguientes. A ver, para diámetros de partículas mayor a 1 milímetro, A es 0,36. Para diámetros que están entre 0,1 a 1 milímetro, A es 44. Y para diámetros menor a 0,1, perdón, A es 51. Entonces, inicialmente, pues ya podemos saber en este caso, A depende de qué? Del diámetro en este caso, de las partículas, ¿no es cierto? Así de sencillamente. Entonces, aquí está diciendo, depende o de para lanzar la decantación de partículas, se da por la siguiente expresión. De A depende esa cosa. Entonces, ya sabemos en este caso, la velocidad de flujo en el desacelerador calculamos en función de estos parámetros.
Entonces, al final, en función del diámetro de la partícula. Exactamente. ¿Sí? Es lo que estamos diciendo acá. Bien. Entonces, aquí vamos a ver, en este caso, continuamos, pues, con nuestros diseños. Bien. Dice, cabe observar que conocido el caudal que ya conocemos, ¿no es cierto?, que circulará por el descelador, y dice, y define la velocidad de flujo, es posible determinar el área, ¿no es cierto? Ecuación de continuidad. Caudal acá es igual. Caudal es igual al área por velocidad. Sabemos esta fórmula, sabemos ya como el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Es que somos católicos, Padre Nuestro. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, espejo el área, ya sé cuál es el área del senador. Entonces, si sé el caudal que ingresa, sé cuánto es el caudal. La velocidad está en función de lo que habíamos indicado anteriormente, que sería en este caso acá, ¿no es cierto? Aquí, la velocidad calculamos en función de esto, ¿no? En función de la partícula y en función de A, dependiendo de estos factores, ¿sí? Ya, entonces tenemos la velocidad y conocemos el caudal, entonces ya podemos calcular el área, ¿sí? Entonces el área, pero el área tiene que ser B por H, ¿no es cierto? B por H. Entonces tenemos que saber, o nos imponemos un B y calculamos un H, cualquiera que sea, ¿no es cierto? Entonces, pero ya tenemos acá. Al final es el área. Bien, entonces con esto, pues miren ustedes, aquí vamos a ver, dice otra parte. Esa es otra parte fundamental para lo que son diseños aceleradores. ¿Sí? Otra vez, toma en cuenta que normalmente la relación ancho versus altura, o B, altura, ¿sí? Útil de acelerador se encuentra entre 2 y 3. Una vez tenida el área, es posible hallar la altura. Entonces, esta es otra de las tomas, otra en este caso, un poco ya en este caso la normativa hidráulica para yo calcular en este caso el B, ¿no es cierto? El B, que sería este caso el B, ¿sí? Y en este caso también el H. Exactamente, ¿sí? Y se encuentra entre 2 y 3 una vez tenida, ¿no es cierto? La altura. Así, por ejemplo, B es igual a 2.5 de H. Hay una relación. H es igual a 2.5 de H cuadrado. Perdón. B es igual a 2.5 H y A es igual a 2.5 H cuadrado. Entonces yo, en función de eso, puedo sacar simplemente la altura. Espejo esto y al final H. Entonces ya tengo la forma como calcular H en este caso, que sería en este caso la altura de ese relevador. ¿Ya? Que si está en función del área, son 2.5 es igual al 0.5. ¿Sí? Entonces, de la manera esta, obtuvo después lo que es el valor de H. ¿Sí? Está indicando, si por ejemplo, B es igual a 2.5 de H, área es igual a 2.5 de H cuadrado, donde H es igual a este. ¿Sí? Entonces yo puedo dar el valor del área y obtengo en este caso, divido por 2.5 y obtengo el valor de H. ¿Sí? Entonces, si es que ya tengo el valor de H, ¿no es cierto? Yo puedo decir que en este caso que el área que he dado al deshelador va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a base por altura, ¿no es cierto? Es la base por altura, ¿no? Y como he calculado la altura y hacer la altura, he dado el área, puedo tranquilamente calcular el valor de B, ¿sí? Puedo calcular el valor de B directamente, ¿no es cierto? Y C en este caso B por A. Bien. Y con esta lámina vamos a ir un poco terminando para poder descansar un poco. Ya. Aquí hablamos, bueno, aquí ya podemos calcular el valor, en este caso, el valor de H, ¿sí? Aquí estamos dando, dice, se encuentra en 2 y 3, bueno, aquí tenemos el valor de H, ¿no es cierto? Calculamos H. Luego acá calculamos especialmente lo que es la altura del acelerador. Entonces aquí si bien es cierto, damos el valor del área y calculamos H, pero acá H ya nos dice cuál debe ser la máxima valor de H, ¿sí? La recomendable. ¿Cuál es la recomendación? Dice, se recomienda que la altura útil del acelerador debe ser entre 1, 5 y 4. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, si nos regresamos un poquito acá a la fórmula, acá, ya podemos incluso tener valor de H, entre 1, 5 y 4. Entonces, podemos variar en este caso el valor de H acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no?
¿sí? Y el área también. Entonces, eso es lo que dice. Wow. Dice, si al efectuar los cálculos se determina un valor de H mayor a 4, se es recomendable distribuir caudal. Exactamente. Miren ustedes. Y aquí nos dice, en este caso, en función de cuál. En función de lo que es este caso, de estas dos opciones, entre 1, 5 y 4, yo calculo, entonces si es que me sale, digamos, si a estos cálculos se determina un valor de H mayor a 4, ¿qué pasa? Es recomendable distribuir caudal. Es el caudal que tenemos en más de una nave. ¿Sí? Exactamente. Entonces aquí estamos dando en este caso las opciones para lo que es, en este caso, el cálculo de H. H está entre 1, 5 y 4. Nos da también los rangos de velocidad. La velocidad está en función de qué? Del tipo de partículas a ser decantadas, ¿no es cierto? Partículas muy finas y partículas gruesas, ¿no es cierto? Nos da esto. Nos da también la altura, en este caso, del desacelerador, que en este caso 1, 5 y 4. Tenemos valores, ¿no es cierto? Directamente. Entonces ya, esas son las recomendadas que nos da, porque al final matemáticamente, aplicando la fórmula podemos calcular lo que quiera, pero estos valores que ahorita estamos dando acá son valores que funcionan correctamente en un desacelerador. Ya. Y luego hablamos de este caso de la pendiente, centro transversal, ¿no es cierto? Pendiente transversal, en este caso es 1,5 a 1 a 8, ¿sí? Escogido en HB, en altura y en, digamos, sí, en horizontal y en vertical, horizontal y vertical, ¿sí? ¿Cuál es esta pendiente transversal? La pendiente transversal que yo había dicho ya, si nosotros hablamos de este cajón, que es el desacelerador, ¿no es cierto? En vez de que sea así el desacelerador, ¿no es cierto? En vez de que sea así, debido a que las partículas se sedimentan y van cayendo acá, ¿no es cierto? Se sedimentan, van cayendo acá. O sea, ¿sí? Entonces, por más que yo haga un lavado hidráulico, ingrese el caudal, esto no va a lavarse bien. Vamos a tener problemas en que va a lavarse alguna parte, algunas partes van a quedarse así, de esta manera, ¿no? El agua va a irse así, ¿sí? Depende del tiempo lavado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se recomienda es que estas pendientes tengan una pendiente, en este caso, transversal. Aquí es la transversal. ¿Cuál es la pendiente transversal? Que es esta, ¿sí? Es decir, este mismo ancho de canal, eso no varía. Simplemente lo que quiere decir que esta pendiente acá, debe ser esta la pendiente transversal, debe ser 1,5, 1 a 5 o 1 a 8, ¿sí? Entonces, que tenga esta pendiente transversal y pues aquí tengamos, en este caso, el canal que ponemos acá. Exactamente. Entonces acá tiene esta pendiente transversal que viene acá, ¿sí? Y la pendiente transversal que viene acá. Y acá como tener casi un canal prácticamente centralizado. Centralizado y que aquí pues podamos evacuar los sedimentos. Entonces, si el sedimento, digamos, en este caso cae aquí, pues a través ya del agua, pues tranquilamente puede tranquilamente irse para acá. Y esto para acá. Y esto pues también tiene una pendiente y vamos a poder tener más precisamente un buen lavado. Y esto a su vez está encaminado hacia dónde? Hacia la compuerta de purga que tranquilamente lava esta casa. Entonces, ¿cuál está la recomendación de esta pendiente transversal? En este caso, esta pendiente, ¿no es cierto? Aquí esta pendiente transversal va a ser este caso de 5 a 8, ¿no? 5 a 8. ¿Sí? O sea, M en este caso, ¿no? 5 a 8. M. Es lo que es recomendable, ¿no? Entonces, en este caso, es lo que está diciendo acá. Y para culminar por ahora, pues nos vemos el día de mañana. Vamos a ver, acá está exactamente lo que acabé de decir. Aquí está más o menos, ¿sí? La vista de la nave. Claro que este es un poco exagerado, ¿no? Pero lo que se requiere es prácticamente esto, ¿sí? Estas son, miren, este es el cajón, ¿sí? Y esta es la pendiente transversal. Y esta es la parte centralizada, ¿sí? Entonces aquí dice, esta nave de cimentación, o sea, observe la inclinación del fondo hacia la parte central. Miren. Entonces todo sedimento que cae, pues esto va a ser lavado y llegado acá. Y es más fácil llevarse el sedimento de esta manera. También esta tiene una pendiente hacia acá, ¿no? Sí. Ya. Entonces de esta manera ya tenemos un poco las normativas para diseñar desaceleradores, en este caso. Más adelante vamos a aplicar fórmulas y un ejemplo de cálculo de lo que es un desacelerador. ¿Tienes alguna pregunta ahí? Sí, aquí la forma del desarrollador tiene que ser rectangular si ya no se toma la consideración del caudal óptimo que tiene que, digo, de la sección óptima que tiene que ser dos veces el ancho, el alto. Aquí Porque hay sí, más o menos puedes tener esa misma consideración. Sí. Ahora, la consideración aquí es que
El ancho, vamos a ver, o sea, el alto no puede ser mayor de 4. Si es mayor de 4, tienes que hacer 2 naves, ¿sí? Aquí está exactamente. Y el ancho, o sea, más o menos si es 4, entonces esto vendría a ser 2, o mínimo, ¿sí? Entonces, para que tengas, si no, tampoco puedes tener un cajón tan grande. O sea, la consideración de lo que es el diseño del canal, eso tiene que ser tomado en cuenta. Sí, eso sí, tomado en cuenta. O sea, la relación entre B es igual a 2Y, que te dijimos anteriormente. Eso sí estamos bien. Pero en altura sí tenemos que tomar en cuenta lo que es máximo los 4. ¿Sí? Yo recomiendo no sea 4, o sea 3,5. ¿Por qué? Porque es muy alto en este caso trabajar con ese tipo de alturas para hacerles caso a lo que son limpiezas y demás. ¿Sí? Entonces, tratar en este caso. Ahora, al hacer 2 naves también es otra situación donde los costos son altos. Las 2 naves tienes que tratar de repartir los dos el caudal. Pongamos si vamos desde 1 metro cúbico, en caso de 1 metro cúbico, 50-50, entonces va 50 al uno, 50 al otro. Dependiendo de que, si es que tomas en parte paralela, en este caso, y si es que es en serie, pues el mismo, pero simplemente lo que haces es tratar de sedimentar en 2 fases y tratar de tener lo más pronto, agua lo más pura posible. En este caso, pura llamaría en este caso libre de sedimentos de suspensión. ¿Sí? ¿No sé, alguna pregunta más? No. Ya, entonces con esto nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por la asistencia. Pues hasta aquí. Esto va a quedar grabado, igual les va a subir ya a la plataforma. Nos vemos, muchachos. Chao, gracias por asistir. Ya, hasta luego. Hasta luego.